Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Isaac y bueno, primeramente mando un saludo para el lado de allá y bueno, quisiera también pedir una disculpa por la precariedad de los lazos que estamos estableciendo, ¿no? En el sentido de que yo estoy grabando este video en una tarde de domingo y digamos ustedes van a tener una interacción con esta comunicación el día de mañana lunes por la tarde, ¿no? Y bueno, lo que no es ideal en el sentido de que nos estamos perdiendo como una discusión en tiempo real, ¿no? Como discrepancias, dudas, preguntas, ¿no? Y bueno, yo también me voy a estar perdiendo la reacción que ustedes van teniendo y que digamos que podrían ayudarnos a ir como mapeando una discusión de un mejor modo en lugar de, digamos, eh, una comunicación vertical, que es, digamos, en este momento, porque no voy a estar participando en la charla, ¿no? Por supuesto, ustedes la charla, que seguramente será muy enriquecedora, la tendrán ahora en el seminario, en el grupo de estudio que están teniendo con Enrique. Pero digamos, de lo que estoy, voy a estar distanciado, ¿no? Espacio temporalmente, ¿no? Y lo que es una pena. No obstante, estoy muy contento, digamos, digamos, nervioso, contento de, digamos, estar eh, remotamente frente a ustedes, ¿no? Aunque bueno, en realidad lo que tengo frente a mí ahora son sillas vacías y unas ventanas con una linda vista. Y bueno, ahora el pizarrón atrás y la luz verde un poco verde de la cámara que me va apuntando y que nos pone un poco nerviosos, ¿no? Pero, bueno, dicho esto, también quisiera agradecer a Enrique por la invitación a participar en este seminario de este modo, hablando de Palen, que digamos, sobre Palen y sobre digamos, arte totémico, digamos, este proyecto que forma parte de Adubo Viri, ¿no? O de la parte inicial de Adubo Viri, ¿no? Porque, digamos, el Adubo Viri ahora continúa en muchas formas. Una de ellas es digamos, este seminario que ustedes están teniendo, pero bueno, agradezco a Enrique, bueno, por la invitación de ahora, pero también, digamos, detrás de esto, también agradecerle digamos, que fue por Enrique que este proyecto justo surge, ¿no? No solo porque él me presenta a Palen, sino porque digamos, me invita y me incita a trabajar sobre él, ¿no? Y digamos, esto se materializa en el libro que no sé si Enrique ha circulado entre ustedes o si probablemente ustedes, algunos de ustedes ya lo conocen, pero, pero bueno, agradecer a Enrique por todo esto, ¿no? Y bueno, en este punto, celebratorio hacia el proyecto de Adobe Viri, confieso que siento cierta envidia hacia ustedes porque por el contacto, ¿no? Como tan cercano que en este momento están teniendo con Enrique, ¿no? Porque siempre pensar con Enrique como las conexiones que son siempre inesperadas y que después las va haciendo él con mucha inteligencia, eh, siempre llevan a lugares misteriosos y inesperados que van descolocando, ¿no? Y que no son muy comunes digamos, en las lógicas en las que nuestras disciplinas se, se desenvuelven, ¿no? O digamos, como un mundo académico o intelectual, digamos, se desenvuelve hoy, hoy en día. Eh, bueno, agradecido con esto y digamos, manifestando mi entusiasmo hacia el seminario. Quisiera dar inicio para hablar de Palma, digamos, entrar en materia, pero no sin antes hacer una muy, muy breve aclaración o una nueva disculpa, porque digamos, hay ciertos materiales que me hubiese gustado mostrarles y presentarles, pero que, dadas las limitaciones
más que tecnológicas, mis habilidades con la tecnología me impiden hacerlo de una manera apropiada, que sería como mostrar los materiales, pero estar también presente, ¿no? Porque no quería, no quiero dejar de estar digamos, grabado en una sola toma, eh, digamos, digamos, que reflejen todos los titubeos, todas las dudas y todas las imprecisiones que yo pueda comunicarles, ¿no? O sea, como que es importante para mí establecer, digamos, este lazo afectivo personal en la comunicación, un poco para saldar el vínculo precario que ya el espacio temporal nos condiciona, ¿no? Entonces, digamos, preferí favorecer este contacto directo, o podemos, que voy a llamar de una sola toma, que poner mi voz al fondo e ir mostrando como cosas en la pantalla, ¿no? Entonces, eh, digamos que trabajaré, y más bien tendré la pizarra y, digamos, y a partir de ella iré guiando los comentarios y bueno, espero que podamos subsanar lo de los materiales con un envío eh, al correo y que digamos que puedan circular, ¿no? entre ustedes, ¿no? Bueno, dicho ya todo esto, ahora sí paso a como lanzar algunas líneas de fuga que motiven comentarios y una discusión, ¿no? en torno a Wolfgang Palen, ¿no? Para eso me voy a poner de pie y cerca de la pizarra. Digamos, lo primero que me gustaría comentar es la figura de Palen en sí misma, ¿no? O sea, un poco de biografía, ¿no? O digamos, orientar en o nuestra charla o el comentario que voy haciendo ahora siguiendo sus itinerarios, ¿no? Porque, digamos, echa mucha luz como ir pensando las localizaciones geográficas por las que está pasando Palen, ¿no? Que Palen nace en 1905, ¿no? En Viena, ¿no? En, en Viena, que es la Viena del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Que es la Viena de Freud, la Viena de Musil, la Viena de Broch, la Viena de Roth. Eh, es digamos, una Viena cultivada, una capital cultural que está, digamos, a punto de desaparecer y que, digamos, sí que captura muy bien Robert Musil el imperio de un hombre sin atributos, digamos, en Cacaña, digamos, este mundo que se está desmoronando, pero que en este momento es, en el principio del siglo XX, está en el centro de las discusiones intelectuales, ¿no? Pale nace en una familia acaudalada que que está teniendo contacto con estos círculos, ¿no? Entonces, digamos, la historia de Palen, una lotería biológica, comienza, digamos, en el centro de las discusiones sobre arte, sobre literatura, ¿no? Después, eh, Palen es una figura que se va a estar desplazando, ¿no? Nace en el Imperio Austrohúngaro, pero digamos, como por el oficio de su papá, que es comerciante, digamos, va mudando de residencia y bueno, y posteriormente, cuando empieza a estudiar, digamos, pintura, primero está en Berlín y de Berlín se desplaza a Múnich y después se desplaza a París, ¿no? Donde va teniendo contacto con los círculos intelectuales, ¿no? Para cuando Palen se desplaza, está en París, la capital cultural de Europa y del mundo, digamos, el mundo occidental en ese momento, ya es París, ya no es el imperio austrohúngaro que, digamos, ha sucumbido. Entonces, Palen va, digamos, las exploraciones de Palen empiezan como desde el fauvismo, después, digamos, coincide, digamos, varias técnicas con las que va experimentando, entre ellas experimenta digamos, un largo rato, por lo menos un periodo considerable, con el cubismo, y después
sobre todo, Palen va a estar vinculado con los surrealistas, ¿no? Con Breton, con los que más tarde va a romper, ¿no? Pero esto va a venir posteriormente, ¿no? Con Breton sobre todo, ¿no? Eh, pero está Palen en París, digamos, en contacto con los surrealistas, pero digamos anteriormente en un contacto con el cubismo, y entonces está visitando o está teniendo contacto con, vamos a entre aspas, digamos, arte, no porque no consideremos que sea arte, digamos, en un sentido occidental, sino que, digamos, son manifestaciones que, digamos, desde la visión occidental llamamos arte, pero que, digamos, en las culturas, eh, como las culturas africanas y de Oceanía, digamos, son manifestaciones que rebasan, digamos, el estatuto de arte para nosotros, ¿no? Pero, digamos, para facilitar la conversación vamos a llamar arte, ¿no? Desde nuestra visión. Entonces, eh, Palen tiene contacto digamos, en los museos de París, está teniendo contacto con el arte africano, que es muy cercano al cubismo, el cubismo más muy cercano a él, digamos, como inspiración y como características y modelo, y el surrealismo que está teniendo, que está pensando el arte de Oceanía, ¿no? Porque piensa, digamos, que lo africano está, ya, como el arte africano está muy gastado, como muy explotado por, por otras vanguardias, ¿no? Que no solo el cubismo, ¿no? Cantidad de vanguardias, digamos, echar mano del arte africano, ¿no? Pero, digamos, estando en Palen en París, digamos, siendo cercano a los surrealistas, viaja a España, ¿no? A las cuevas de Altamira y bueno, después al sur de Francia, ¿no? A las cuevas de Lascaux, ¿no? Entonces es como su primer contacto en situ con manifestaciones eh, anteriores, bueno, o anteriores o digamos descentradas, ¿no? De lo que es la concepción del arte occidental, ¿no? Más o menos en esa misma época desarrolla lo que sería el fumage, que es digamos, una técnica que desarrolla Palen, que es pasar una vela el, sobre la superficie de un lienzo con la pintura fresca y, digamos, permitir digamos, que el calor, digamos, extienda la pintura o le dé como ciertas formas particulares, ¿no? Azarosas, ¿no? Para los surrealistas fue como muy importante y muy celebrado sobre todo, como una importante manifestación del automatismo, ¿no? Pero, digamos, en Palm siempre hay una búsqueda, ¿no? Una constante búsqueda, ¿no? Y entonces en 1939 decide viajar a la Columbia Británica en compañía de Alice Rahn y de Eva Sulzer. Alice Rahn es su pareja y Eva Sulzer, digamos, era, digamos, se dice, ¿no? que había, digamos, como un triángulo, digamos, que tenía una relación sentimental con ambos, ¿no? Eva Sulzer también es una fotógrafa que es la que va a hacer la documentación de todo este viaje. Entonces muchas de las fotos, o más bien, presumiblemente todas las fotos que hay del viaje que separen, y incluyendo unas grabaciones que se conservan y que probablemente Enrique tenga y les vaya a mostrar un clip como de media hora fascinante. Digamos, lo hace Eva Sulzer, ¿no? en este viaje a la Columbia Británica, ¿no? Y entonces, en ese momento es cuando pues, Palen hace ese viaje y, digamos, vuelve a París, pero después regresa a México, Nueva York, o sea, va haciendo como un circuito hasta que, digamos, estalla la guerra y, digamos, queda varado en México, ¿no? Pero para esto ya vio el arte totémico de la Columbia Británica y, digamos, se interesa por él
digamos, emprende una recuperación, ¿no? Lo que, como en un proyecto total por rescatar una cultura, un tiempo, unas manifestaciones que están, están a punto de desaparecer, ¿no? Vamos, así lo manifiesta Palen, no hay una razón por la cual no creerle. Eh, digamos, quiere recuperar, digamos, este arte, digamos, dejar un registro de él, ¿no? Y, digamos, lo empieza a incorporar en su pensamiento, ¿no? Después del viaje a la Columbia Británica, va a estar en México y en 1940 va a organizar la exposición internacional del surrealismo, ¿no? Junto con César Moro, ¿no? Que es un poeta peruano-francés, digamos, que está en México, que va a tener una librería y que va a jugar un papel importante en la elaboración de DIN, ¿no? Bueno, todo este mapa es como para ver cómo todo este mundo eh, va a venir a desembocar, digamos, geográficamente en México, pero no solo en México, porque digamos, va a rebasar las fronteras de México, ¿no? Porque DIN no es una revista mexicana, ¿no? De hecho, DIN no es una revista que podamos ubicar geográficamente en el espacio, ¿no? Digamos, una revista de una época que va a tener una importancia muy importante, digamos, para el movimiento y, digamos, para el destino que va a tomar posteriormente el arte, ¿no? Pero, bueno, les comentaba que en 1940 se organiza la Exposición Internacional de Surrealismo en México, y entonces está la presencia digamos, de los surrealistas, pero también de arte mexicano y de arte digamos, algo del arte precolombino. Y, digamos, esto es importante para lo que voy a decir a continuación, y que está vinculado con la relación de, bueno, Palen está en México, pero está viajando también a Nueva York, ¿no? Y en Nueva York y también en México, porque en México Palen va a alojar en su casa a Motherwell, eh, pero en Nueva York va a estar en contacto con Motherwell, con Pollock, con Neunam, con Gottlieb, con Rothko, es decir, con todas estas figuras que después van a formar el expresionismo abstracto, ¿no? Y que, digamos, podríamos llamarlo como la última vanguardia, ¿no? Entonces, digamos, todo este itinerario de Palen es importante, sobre todo me resulta muy interesante pensarlo, pensar el movimiento físico que está, o sea, digamos, el movimiento que está teniendo Palen, ¿no? dentro del mapa, ¿no? Porque el movimiento que está teniendo Palen dentro del mapa es el mismo movimiento que está teniendo el arte, ¿no? Primero en el Imperio Austrohúngaro, digamos, por una situación de nacer allá y, digamos, frecuentar cuando niño, digamos, estar en contacto con todos esos círculos que frecuentan sus padres. Después moverse a París, que para entonces ya es la capital cultural del Occidente. Y después, digamos, y aquí es donde aquí Palen juega tiene un papel importante, porque Palen es una figura validada, ¿no? Una figura europea digamos, validada por su relación con el surrealismo, y que hace el viaje París-México, digamos, donde se hace la exposición del surrealismo, y después, digamos, trae, o sea, digamos, físicamente está trayendo el surrealismo a América, que es digamos, el surrealismo, vamos a pensarla como la expresión eh, por autonomacia de una vanguardia digamos, la vanguardia occidental, digamos, el centro de las vanguardias occidentales, y después va a ser México, Nueva York, ¿no? Y, o sea, hay como porque después hay un cambio de estafeta, ¿no? En Nueva York, con el expresionismo abstracto, se vuelve digo, no solo por el expresionismo abstracto, ¿no? Pero, digamos, es ese momento también en el que Nueva York se vuelve la capital cultural. Deja de ser París, pasa a ser Nueva York, y, digamos, y eso hasta nuestros días, ¿no? Ya no el centro cultural y digamos, del arte contemporáneo,
digamos que es lo que está en juego también acá, es pasa de París, así digamos físicamente, en una estafeta a Nueva York, ¿no? Y en este juego, en este movimiento de, que después va a derivar en que digamos, el viaje, el arte, digamos, digamos, viaje de América a Europa, ¿no? Está siendo en Nueva York, ¿no? Y Palin juega a partir de la revista Lean, pero no solo a partir de la revista Lean, un papel muy importante, ya lo dije. Bueno, eso en relación a los desplazamientos físicos, ¿no? que descentran el arte. Después tenemos la revista, ¿no? Que entre el 42 y el 44 saca 6 números, uno de los cuales es el doble número ameríndio, que es el que nos vamos a concentrar, pero que, digamos, entre el 42 saca 3 números, el 1, el 2 y el 3 por separado. Después en el 43, por ahí en noviembre, saca el número doble amerindio 4-5. Y después al año siguiente, en el 44, saca el número, el que vendría a ser su último número, ¿no? Y esta revista va a ser coleccionada por Pollock, va a ser leída por todos los participantes del expresionismo abstracto. Ya vamos a llegar a eso, pero que aquí digamos hay que detenernos un momento en la revista Arin y digamos pensar varios de sus puntos, ¿no? Por ejemplo, es una revista impresa en México, en la editorial de un peruano francés, que es César Muro, pero no es una revista que se está escribiendo en inglés y en francés, ¿no? Y que se está distribuyendo principalmente en Nueva York y en Londres, ¿no? Entonces, desde México, donde se está, digamos, como concentrando, por lo menos materializando la revista, se está teniendo una intención de una intervención como en todas las esferas del arte, del arte en ese momento, ¿no? O sea, es como un epítome de una revista cosmopolita, ¿no? Porque también los participantes que están teniendo, ¿no? Él está teniendo, está escribiendo gente de Europa, pero también está participando gente en México, digamos, no sé, como Miguel Covarrubias, o también está participando Manuel Álvarez Bravo, con fotografías, pues está participando Pollock, naturalmente está participando Palm, o sea, está viendo una intervención desde muchos puntos que se reúnen aquí y se distribuye o sea, aquí la revista en México, digamos, impresa en México, pero digamos está teniendo un alcance mucho más amplio, ¿no? Y la revista en sí es una revista muy ambiciosa, ¿no? Llena de imágenes. Quizá entre los 6 números habrá sacado más de 1000 imágenes, lo cual digamos, lo hacía ya en sí una revista costosa y muy ambiciosa, y que también, digamos, la manera en la que va disponiendo los textos y los contenidos se distribuyen en la revista, hay una intervención que apunta al interés de Palen, digamos, en cómo pensar el arte, ¿no? Uno, porque está teniendo una presencia importante la ciencia en la revista, o sea, un texto sobre ciencia, el arte reflexionando sobre la ciencia, pero también tiene estos textos antropológicos del número amerindio, entonces, digamos, también tiene etnología, antropología, ¿no? Entonces, no es propiamente una revista, también hay poesía, ¿no? Literatura, poemas escritos por el propio Palen bajo seudónimo, también pues, poemas de César Moro. O sea, es una revista digamos, que está amalgamando toda una serie de intereses y que en la disposición física de la revista, si la miramos,
es como esta suerte de montaje barburiano, eh, que como los paneles móviles, lo que está, digamos, está igualando como ciencia, arte, antropología, literatura, digamos, pintura, escultura, ¿no? Diseño mismo en la revista, eh, digamos, para producir un nuevo pensamiento, ¿no? O para, o para pensar como ciertos temas específicos sobre el arte, pero digamos desde enfoques inéditos, ¿no? Entonces, la revista, bueno, una de las unidades de la revista como radica en toda esta búsqueda de totalidad, ¿no? Porque bueno, Palen era un individuo insatisfecho, como ya vemos, sus desplazamientos muchas veces tienen que ver como con las búsquedas del arte. Eh, sí, bueno, de hecho podríamos decir que todos sus desplazamientos tienen que ver como con la búsqueda de, ¿no? Eso, como está completamente, siempre digo, está siempre insatisfecho, digamos, como el verdadero arte está siempre, es insatisfecho y siempre a la búsqueda de, no conforme con, y al mismo tiempo está aspirando a proyectos totales, ¿no? El primero, su proyecto total de recuperar un mundo, de salvar un mundo, proyectos totales, ¿no? Que, no sé, como del tipo de nuevo, el hombre sin atributos de Musil, ¿no? Que digamos que terminan que concluyen con una muerte, pero también, digamos, proyectos totales como el de Saúl en el Códice Florentino, ¿no? Que es como poner todo un mundo, toda una cosmovisión en página, ¿no? Digamos, es siempre una tarea suicida e imposible de realizar, pero digamos, está, digamos, la pulsión y el deseo digamos, de hacerlo de par, ¿no? De recuperar una cultura que se está perdiendo, un arte, ¿no? Y, digamos, hacer una preservación, pero también leerlo eh, para hacer intervenciones a no solo el arte europeo, sino digamos al pensamiento occidental, ¿no? Que bueno, después que quiero comentar brevemente el texto sobre arte, el texto de arte totémico, eh, que digamos que es donde se ven todas estas, digamos, porque leer este texto más cuidadosamente, lo vamos a hacer aquí un poco más ampliamente, pero digamos lo suficientemente para mostrar cómo el pensamiento de Palen se puede ser leído a partir de este artículo, no sus intenciones, ¿no? más que, más que su pensamiento, o no solo su pensamiento. Entonces, digamos, todo esto se está jugando en la revista DIN, ¿no? Porque también está la ciencia, ¿no? La ciencia todo el tiempo, la ciencia para Palen, ¿no? Como tratando de borrar la frontera entre arte y ciencia, entre arte y vida, que es algo, por ejemplo, algo que le interesa mucho del pensamiento de las culturas de la Columbia Británica, ¿no? El pensamiento preindividualista, que después, ahorita brevemente, a continuación voy a ir hablando cuando hablemos del artículo de arte totémico, o sea, cómo todo esto está presente en el pensamiento preindividualista y, digamos, lo que está tratando de hacer con la revista DIN, ¿no? Bueno, ahora, digamos, tratando de ser un poco esquemáticos y tratarlos, digamos, al menos brevemente, cada una de las 4 secciones que corresponden a la revista, al texto de arte totémico, sobre todo porque no como para resumir el artículo, ¿no? Sino como para hacer derivaciones de ese artículo a cuáles son los intereses de Palen, ¿no? En, el texto de arte totémico empieza digamos, con una historia, como con un rastreo, con un trabajo muy erudito de leer diarios, cartas, papeles sueltos, eh, para, digamos, ubicar
temporalmente, y, digamos, el arte totémico, pero digamos de la Columbia Británica, porque digamos, las manifestaciones totémicas están en muchísimas más culturas que la Columbia Británica, pero digamos, en este punto le interesan como ciertas cosas de pensamiento preindividualista y de la monumentalidad, ¿no? Pero ya va a ir en esto, ¿no? Pero o sea, él específicamente está pensando este arte de la Columbia Británica que en ese momento nadie está pensando, ¿no? Nadie lo está pensando. Es, digamos, es Palen el que inaugura echarle el ojo a lo que aquí se está haciendo. Entonces, les decía que entonces la primera parte hace como este, este recorrido y en algún momento después empieza a hacer contrastes con el arte europeo. No, no por una, no por una um, ambición de llevar el pensamiento o digamos, sí, como crear un solo flujo, sino en realidad al contrario, lo que quiere Palen es descentrar y, digamos, señalar cómo hay manifestaciones ajenas a Europa que son tan ricas y, digamos, comparables, digamos, entre aspas, de, con el arte europeo. Entonces el contraste que hace simplemente como para ponerlo sobre la mesa, ¿no? Como digamos, demostrar cómo tiene como algo intrínseco, como un valor estético intrínseco, eh, digamos, que puede ser comparado al arte europeo, pero que digamos que hay un pensamiento que lo supera, ¿no? Sus comparaciones, por ejemplo, no se compara una máscara mortuaria digamos, del arte de la Columbia Británica con, digamos, máscaras mortuarias del arte occidental para decir después es mejor el arte de la Columbia Británica en un sentido de como darle un valor y ponerlo, digamos, como ponerlo en juego, ¿no? Como activarlo, activar un mecanismo de diálogo, ¿no? Y digamos, lo hace muchas veces, ¿no? O sea, lo hace con varios ejemplos, ¿no? Y después también va, digamos, a crear una genealogía, más que crearla, va a ir rastreando a partir de los documentos que consulta y cita en este artículo, una genealogía que por lo menos le permite establecer una antigüedad para digamos, los postes totémicos del siglo XVI, ¿no? Porque estos postes totémicos que son de madera tienen una vida más o menos alrededor de 100 años, nos dice Palen, y entonces hay registros como bocetos y como descripciones digamos, de viajeros que pasan por la Columbia Británica y que, digamos, a principios del siglo XVIII y que lo miran, ¿no? Entonces Palen dice, digamos, haciendo como un poco de cuenta, de finales del XVIII, por lo menos es del siglo XVI, aunque probablemente muy anterior, ¿no? Porque las manifestaciones de arte, o sea, de las manifestaciones del arte y en general, digamos, como todas las técnicas, digamos, se van desarrollando como muy lentamente, ¿no? Por lo menos en el pasado, así era, en nuestra actualidad digamos, esa es otra historia, pero digamos, se va desarrollando lentamente, entonces, digamos, él hace como una comparación con el arte gótico, ¿no? ¿Cuántos años llevó el desarrollo del arte gótico, ¿no? Y digamos, y solo para decir que si para el principio del siglo XVIII, que es cuando se miran estas manifestaciones totémicas, ya digamos ya están como consolidadas como al siglo XIX más o menos ya se están conociendo, entonces son muchísimo más antiguos, ¿no? Entonces les crea una genealogía y los contrasta con el arte europeo. Digamos, esa es la primera parte, ¿no? La segunda parte, Palen se enfoca en hablar de la monumentalidad y de la pureza de este arte, ¿no? De la pureza porque le interesa como señalar que a pesar de que pudieran en algún momento haberse utilizado herramientas europeas de hierro, por ejemplo, para, para, em, para hacer, digamos, los postes totémicos, eso no tiene nada que ver, digamos, con la pureza de este arte y lo único que pudo haber hecho la herramienta de hierro es acelerar la producción y, digamos, y hacerla
masivamente, digamos, digamos, por pensarlo de algún modo, pero que ya ellos en sí tenían herramientas que les permitían hacerlos sin el arte, sin herramientas europeas, ¿no? Como diciendo, la monumentalidad es como legítima y no tiene nada que ver con los europeos. Y, digamos, y la monumentalidad aquí es como importante porque Palen va a estar hablando de un ritmo, ¿no? De un ritmo de la escultura, de un ritmo del pensamiento, y que digamos, está relacionado con la monumentalidad de los postes totémicos, ¿no? Nunca queda muy claro qué es exactamente el ritmo para Palen, pero es, digamos, porque la monumentalidad está relacionado con, digamos, cómo del arte se va a la vida, pero digamos, y también la realidad al sueño, y digamos, como todo como un continuo, ¿no? Pero entonces no es como el ritmo, como una cosa como acompasada, sino como un continuo que no conoce, como que no conoce fronteras, ¿no? Como un todo, ¿no? Como en esta monumentalidad hay un pensamiento, un pensamiento total, ¿no? Que no tiene ninguna distinción entre arte, vida, digamos, la ciencia, la tecnología, ¿no? En ese momento, pero que tampoco tiene fronteras entre la muerte, el sueño y la vida, ¿no? Que después eso es una cosa que desarrolla un poco más ampliamente en la tercera parte, cuando habla de la mentalidad preindividualista, ¿no? Que es el- la que apunta que, como digamos, de hacer como de allanar estas categorías, ¿no? Como anularlas, ¿no? Que no existen estas separaciones, ¿no? Y digamos, todo forma parte de un pensamiento conjunto, ¿no? Que es un poco también, se puede pensar la revista Dean con, con esa lógica, con esa estructura, ¿no? El montaje que hace Palen con la revista, digamos, se puede pensar con la forma del, de la mentalidad individualista, ¿no? Que es como la idea de abarcarlo todo, porque todo como participa como de un mismo ritmo, ¿no? De las cosas, ¿no? Y en este punto, que no quisiera olvidarlo, lo estaba pasando por alto, es interesante, y me voy a ir un poco más, igual un poco más atrás, porque el fumage que se relaciona con el viaje de Palen a España, ¿no? A las cosas de Altamira, bueno, y después al sur de Francia, a las cosas de Lascaux. Y después lo que va a empezar a pensar en, digamos, con el DIN, con el DINEM, es a partir de una visita, de su viaje a la Columbia Británica, ¿no? Entonces, cómo la experiencia de vida se relaciona con la forma y con una manifestación técnica en el arte, ¿no? O con la explosión de un pensamiento, ¿no? Porque hasta ese momento, pues hasta el momento del país, antes de visitar a España, Palen conoce el arte africano, el arte de Oceanía, digamos, de segunda mano, ¿no? En el sentido de que está visitando los museos, ¿no? Que están en París y que están llevando digamos, este arte, estas manifestaciones, ¿no? Que es la manera en la que lo están experimentando muchos de los pintores digamos, y los artistas de la época, ¿no? Entonces, Palen tiene como una experiencia de primera mano, ¿no? Y eso también lo distingue, ¿no? Y digamos, lo distingue de otros artistas, de sus contemporáneos, ¿no? Que es, no solo es pensar a través o sea, de estas manifestaciones, sino, digamos, tener un contacto real con eso, hacer el viaje, ¿no? Estar in situ. Eh, eso es, definitivamente va a ser fundamental para Palen. Pero eh,
ya les comentaba la parte 3. Después la parte 4, que es muy, muy breve, habla, se enfoca como en la dualidad del arte totémico, ¿no? Y sobre todo para, porque lo que a él le interesa es, él va contra el binarismo occidental, ¿no? Y que esa es una de las razones por las cuales va a romper con Breton, ¿no? Porque digamos, el surrealismo se acerca mucho digamos, el pensamiento marxista, el pensamiento de Hegel, digamos, que piensa las dualidades, ¿no? Y al pensarlo, el pensamiento preindividualista y criticar la dualidad o la dualidad del binarismo en, digamos, utiliza el pensamiento preindividualista para criticar el binarismo occidental, ¿no? O sea, a Palen le interesa pensar los particularismos y le interesa pensar que, digamos, hay culturas en el mismo estatuto que se están desarrollando al mismo tiempo, ¿no? También por eso está desarrollando digamos, en la primera parte está haciendo como una genealogía, ¿no? Y creándole, digamos, una historia al arte totémico, ¿no? Como validándolo, digamos, a través de esta trayectoria, ¿no? Que no es solo algo que surgió, sino hay todo un desarrollo, todo un pensamiento detrás de este, ¿no? Y, digamos, un universo eh, en sí mismo dentro de estas manifestaciones, ¿no? Que, digamos, solo por mencionarlo, eh, Palen esto, digamos, acerca un poco a Palen a lo que va a estar pensando, lo que, digamos, en su momento anterior está pensando con Humboldt, ¿no? Sobre las lenguas, ¿no? Que las lenguas no son solo las lenguas y como no es solo lo traducible, no es como traducible, no son traducibles en el sentido de que las lenguas son un universo total en sí mismas, ¿no? Y cada lengua es un universo, ¿no? Igual digamos, para Palen, digamos, cada manifestación es un universo que, digamos, que conviven, digamos, dentro de, digamos, tenemos como un momento y el pensamiento occidental es una manifestación entre tantas, ¿no? Y sí, entonces, digamos, con esto está haciendo una crítica al pensamiento binario en, bueno, y un poco como sobre eso va la cuarta parte, ¿no? Cuando habla de la dualidad, que también le sirve para pensar como arte-vida, arte-ciencia, pero no como binomios, sino como justo como decía, ¿no? Como continuidades, ¿no? Digamos, el texto, o sea, este texto de arte totémico también nos demuestra de nuevo como las la idea que tiene, bueno, uno que Palen tiene de sí mismo, pero también las intervenciones que está queriendo hacer, ¿no? Porque es un texto que está, digamos, se está inscribiendo en una tradición de los etnólogos y de los navegantes o exploradores, ¿no? Como el Capitán Cook, Alejandro Malespina, Tomás de Suria, digamos, Franz Boas, y digamos, está siendo antropólogo, está siendo etnólogo, pero también está haciendo crítica de arte, ¿no? Está, digamos, por la forma misma del texto, que es erudita, pero también creativa, que nos podría ser también un espacio para discutir temas como, digamos, la forma del conocimiento, porque la forma de este ensayo es una forma en medio entre, digamos, una actividad enteramente como creativa, indagatoria, digamos, digamos, y como lo puramente argumentativo a partir de documentos, ¿no? Entonces tiene las dos cosas y es como una cosa en el medio inclasificable que, digamos, que está teniendo también muchas manifestaciones, ¿no? Que es también la manifestación del hombre total. Y una cosa que no quiero dejar pasar por alto es, y, y me parece importante terminar con esto para dejarlo como una pregunta sobre la mesa, no, que es sobre el extraccionismo, ¿no? Porque, bueno, no es que no le creamos a Palen,
se llama Una razón para no creerlo, no sé si ya les lo mencioné, no lo recuerdo, es, él habla de la recuperación de una cultura que se pierde, ¿no? Son sus intenciones. Pero en este gesto de una recuperación una cultura que se pierde, también hay una contraparte que es el extraccionismo, ¿no? Que está tomando de la cultura, ¿no? Que es el gesto del hombre cosmopolita de incorporar eh, digamos, pensamientos y manifestaciones para criticar el pensamiento occidental o para engancharlo, dependiendo digamos, las dos cosas, digamos, los dos movimientos en una, también está poniendo, digamos, está participando de la globalización en un sentido de que está poniendo le está señalando al mercado eh, como ciertos rincones que no han explorado, por lo menos en el caso de la Columbia Británica, que no está, digamos, el mercado no está sobre eso y que después ya va a estar sobre eso, ¿no? Y que digamos lo que había pasado con África y lo que había pasado con Oceanía, ¿no? Que digamos, cuando los artistas van, el mercado pone ojo y entonces empieza a haber un extractivismo, no solo del tipo intelectual, o creativo, que es el de las manifestaciones de tomar como ciertos gestos y ciertas eh, eh, técnicas de lo que se está haciendo en esos sitios para incorporarlas a arte europeo, por ejemplo, no sé, por ejemplo, el cubismo, digamos, participa de eso, pero no solo el cubismo, sino otras vanguardias, Dada, eh, no sé, no solo ese tipo de extractivismo, ¿no? Que digamos, sí, digamos que sería un intelectual y que sería más el gesto. No, aquí también digamos, está participando en un extractivismo que se vuelve un extractivismo directo, que es el mercado yendo a esos lugares para tomar, para comprar y digamos para esclavizar de algún modo, o de un modo más o menos total, a los artistas o digamos, como querramos llamar las personas que están haciendo este arte, para después irlo a vender a Europa, ¿no? Entonces, digamos, está fomentando como una ocupación de estos espacios que están al margen, ¿no? Que digamos es una de las cosas que acontecen con la globalización, ¿no? Y que no estoy diciendo que Palen lo haga de una manera intencional, ¿no? De hecho, digamos, en ese momento no está, no está no está aconteciendo esa crítica, ¿no? Pero esa crítica es posterior, de hecho. Digamos, el origen de esta crítica es a partir de 1984, el MoMA hace una exposición que se llama Primitivismo en el siglo XX y que, digamos, trae cantidad de arte de Oceanía, cantidad de arte africano y que lo pone, digamos, en diálogo o, digamos, lo pone uno juntado lo otro con las vanguardias, digamos, con piezas de las vanguardias históricas, ¿no? Pero los pone primero como digamos, como si hubiese una evolución, ¿no? Como si el arte, las vanguardias históricas fueran como una superación de este arte primitivo, ¿no? Que es una de las cosas que critican Rosalind Krauss y Hal Foster, que son los que critican esta exposición del 84, ¿no? Pero también ellos son los que ponen el ojo sobre el extractivismo, que, digamos, a la manera en que yo lo conté, ¿no? Que es como cómo el mercado posa los ojos sobre eso cuando, digamos, el arte llega digamos, o el ojo del arte se pone en esos sitios, ¿no? Y bueno, esa es la pregunta con la que, digamos, que querría dejar sobre la mesa, ¿no? Que digamos que está pasando con este extractivismo, ¿no? O si no como una pregunta, por lo menos digamos como un antecedente, ¿no? Que digamos es algo que que está aconteciendo, ¿no? Cuando Palen participa de esos lugares, ¿no?
Unas cosas que una cosa que me faltó decir, o quizá como apuntalar un poco más, es la manera en la que llega la manera en que Palen juega, el papel que Palen juega digamos, en la fundación o el surgimiento del expresionismo abstracto, ¿no? Que, digamos, siguiendo a Amy Winter, que es digamos, la que hace por primera vez esta conexión, que todo esto es muy clara, porque, como ya mencionaba, Motherwell está en contacto digamos, se queda con Palen, pero también está, en general, Palen en su viaje a Nueva York está teniendo contacto con todas estas figuras que van a ser del expresionismo abstracto, y que teóricamente, y que, digamos, es lo que dice Amy Winter, digamos, descansa en textos escritos por Palen y que hemos aparecido en la revista Dean, ¿no? Pero justo Amy Winter lo que dice digamos, que Palen se vuelve importante por su teoría y no por su pintura, ¿no? Para ellos, por lo cual estoy más o menos en desacuerdo con ella, ¿no? Porque ciertamente sí son los textos de aquí del Dínamo, y otros textos sobre los que escribe Palen, eh, pero no es solo eso. Palen, digamos, también, o digamos, esto es una anécdota, eh, digamos, le muestra cómo es el fumage a Pollock y a Motherwell, ¿no? Y Pollock, eh, dice, yo puedo hacer eso sin la vela, ¿no? Entonces, digamos, entonces como podríamos decir que hace la influencia al arte, al expresionismo abstracto, ¿no? Digamos, el aporte de Palen al expresionismo abstracto. Y o sea una, o sea la otra, o sea las dos maneras de influenciar, a mí me parece que son las dos. Estamos viendo una vez más lo que ya había dicho, como Palen está presente en tres momentos, en tres capitales del arte, ¿no? Naciendo en el Imperio Austrohúngaro, teniendo un contacto desde niño con las manifestaciones de la época, en París, cuando está en relación con los surrealistas, después, digamos físicamente su desplazamiento a México, bueno, a Nueva York, digamos, lleva el arte hasta Nueva York con el expresionismo abstracto, que es, digamos, la última expresión de vanguardia y que, digamos, la que establece la ubicación física de la capital del arte, que es hoy en día, ¿no? Nueva York, ¿no? A partir de la revista Lim, ¿no? Que es, digamos, podríamos decir que es una razón más para, digamos, considerar seriamente eh, la revista de Palen. Probablemente estoy dejando algunas cosas fuera, pero bueno, aquí le corto porque ya se alargó mucho este comentario y les agradezco mucho, digamos, la atención, y disculpa por digamos, las imprecisiones y todo lo demás, y bueno, espero que pueda surgir de aquí una discusión y comentarios, discrepancias, ¿no? Hasta luego, gracias.